Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Quiero recomendarle que para una mejor asimilación de este mensaje, no se pierda de los mensajes siguientes que vamos a decir, que tiene que ver con la autoridad, que tiene que ver con la obediencia y que tiene que ver con la rebelión, hermano. De estos tres temas lo vamos a tratar en las próximas semanas. Amén. Bien, dice la palabra del Señor. Sé que es un pasaje que usted conoce, que se ha predicado mucho aquí y hoy lo seguiremos predicando. Primera de Samuel 15, 22, dice así la palabra de Dios. Dice: y Samuel dijo al rey Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová, a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántos dicen un amén, hermanos? Así se llama el mensaje de hoy. Obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por este mensaje. Bien, quiero empezar con esta pregunta. Que usted reflexione en este momento, ahí donde está sentado. ¿Se ha puesto a pensar en un hijo que obedezca a sus padres en todo, hermano? Aló. ¿Cuántos estarían muy felices? ¿Se ha puesto a pensar en un hijo que haga caso sin reparos? Quizás alguno puede decir, bueno, es muy aburrido. Bueno, quiero decirte que los niños, que los padres aguantan ciertas travesuras cuando los niños están pequeños, ¿verdad? Y se montan al sofá y para eso es una alegría, y empiezan a subir las escaleras y bueno, pero llega un momento, hermanos, en que los hijos crecen y Dios tiene que intervenir, los padres tienen que intervenir seriamente a favor de los hijos para que los hijos sean obedientes. ¿Cuántos me dicen un amén, hermanos? Entonces, el tema de la obediencia es lo que vamos a tratar hoy. Y es precisamente este tema, hermano. Usted empieza a leerse Génesis y usted se dará cuenta que la obediencia es como más que una vena, la obediencia es una arteria que recorre toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. De hecho, que la desobediencia será castigada. Toda desobediencia, tarde o temprano, será castigada. Y hay una profunda, hermano, no sé cómo llamarle, como una relación grande entre lo que es la obediencia, la autoridad y lo que es la rebelión. Estos tres temas son los que vamos a tratar, hermanos, las próximas reuniones. Así que les recomiendo que no se pierda estos mensajes. Todo el tiempo Dios está tratando el tema de la obediencia, los que Él salve y llama, hermanos. Yo me aparto, hermanos, rotundamente de esa, hermanos, y no es para generar discusiones, pero, hermanos, no puedo desenfocarme de esto que siempre hemos enseñado, de que salvo siempre salvo, hermanos. Más bien creo de esto, de salvo siempre a salvo, que es diferente a lo primero. Hay una seria insistencia de Dios en este tema de la obediencia.
Vea, usted que es cristiano, sáquese de una vez por todas que el cristianismo es ritualismo, aunque puede tener rituales. Pero para Dios eso no es importante. Sáquese de una vez por todas que Dios está interesado en sacrificios de animales. Sáquese de una vez por todas que Dios está interesado en parámetros religiosos. Todo el tema del cristianismo se centra en una sola cosa y se llama obediencia. Usted está en obediencia, usted está en una buena relación con Dios, hermano. ¿A los cuantos me están siguiendo? Métase esto, hermano, en el corazón, en la cabeza. Usted está en obediencia, usted está en una buena relación con Dios. Y esto es lo central de la Biblia, hermano. A Dios no le gustan las obras, ni las obras, o sea, las obras, dije, las obras. A Dios le gustan las obras, pero las obras a Dios le gusta en obediencia. Esto es lo central de la Biblia, hermano. Vea, ¿qué fue lo primero? Vea, no había ley cuando Dios te hablo de la ley de Moisés, ¿verdad? Porque apenas Dios le dijo una orden a Adán, ahí hubo una ley que Adán y Eva tenían que obedecer, hermanos. Hay gente que niega el libre albedrío, hermanos. Esta iglesia no lo niega, al contrario, lo afirma. Dios aún en medio del pecado de Adán y Eva, Dios le dio una mínima lucecita para obedecer, hermanos, Dios mío. Y eso se lo dio a todo el género humano. El libre albedrío no se desapareció con el pecado, hermanos. Así que el tema de la obediencia es un tema muy serio para Dios, hermanos. Creo que en el próximo mensaje se va a echar de para atrás, hermanos, acerca de lo que es la rebelión, hermanos. Cosas tan pequeñas, hermanos, que pudiéramos estar cayendo en eso, que pudiéramos pensar que Dios pudiera tratar eso suavemente, hermanos, pero para Dios es algo grande. Y estas son la serie de mensajes que vamos a enseñar en esta semana. La iglesia, hermanos, creo que sin darse cuenta, y de igual es un pecado para Dios, pudiéramos estar cayendo en el gota a gota de la desobediencia. Aló. ¿A cuánto les ha pasado alguna vez que está lloviendo y está cayendo la gota justamente en el lado de la cama donde duermen? Dígame si eso es cómodo para los que están en la cama. Algunos no pueden rodar la cama y lo que ponen es una olla ahí en medio de la cama. Dios mío. Vea, el tema de la obediencia es algo, hermanos, que le tenemos que apuntar, hermanos. Fíjense que fue ese mismo tema de la desobediencia que hizo que viniera el diluvio. Porque la desobediencia lo que hace es acumular pecado. Y el pecado acumulado, Dios lo va a intervenir. Pudiéramos estar, hermanos, incurriendo en una desobediencia continua, inclusive en una rebelión continua. Gloria a Dios por la hermana Gladys, hermano. Si supiera dónde vive, hermano, y el esfuerzo que hacen venir, hermanos, nos echaríamos para atrás, hermanos. Si supiéramos, hermanos, que la desobediencia continua es lo que hace que la gente pierda sensibilidad espiritual. Es la desobediencia continua. ¿Por qué para unos, hermanos, estoy hablándole al pueblo de Dios? ¿Por qué para unos estar viendo una novela o estar viendo una película violenta o un programa inmundo, por qué para algún cristiano es un asco? ¿Y por qué para otros cristianos, hermanos, no les importa permanecer horas sentados ahí viendo ese tipo de programación, hermanos? Creo que debiéramos revisarnos y mirar, hermanos, el nivel de obediencia y de desobediencia que puede estar en nuestros corazones, hermanos. Y hoy es el día, hoy es la oportunidad, hermanos, para recobrar la puntería. Te recuerdo que la falta de puntería es pecado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? De hecho,
que la palabra pecado, ¿sabe lo que significa? Yo sé que muchos lo saben. La palabra pecado significa errar al blanco. O sea, la desobediencia tiene que ver con falta de puntería espiritual. O sea, Dios quiere que siempre estemos apuntando en el blanco, en el centro. Dios mío, estoy revolucionado, hermanos, con estos mensajes que vamos a enseñar. Mire, ¿cuántos han leído Primera de Samuel 15, hermano? Levanten la mano. Que habla de que Dios le ordena a Saúl que destruya a los amalecitas. ¿Cuántos se lo han leído? Vea, cuando empecé, bueno, al principio, cuando empecé a leer la Biblia, yo dije, yo para mí decía, caramba, Dios sí es cruel. No le perdonó un pecado a Saúl, hermano. O sea, yo lo pensaba para mis adentro. Vea, y Dios no es cruel. ¿Sabes por qué? Porque hay una gran diferencia, y aquí viene el mensaje. Hay una gran diferencia entre la desobediencia y la rebelión. Quiero que preste atención a esto, hermano. Hay una gran diferencia entre el pecar, escucha, hay una gran diferencia entre el pecar contra el poder y hay una gran diferencia entre el pecar contra la autoridad. Aló, hermanos, lo voy a repetir. Hay una gran diferencia entre el pecar contra el poder y hay una gran diferencia entre el pecar contra la autoridad. Mira, hermanos, ¿cuántos pecamos esta semana? A ver, levanten la mano. Los ángeles que no lo levanten. Mira, hermano, Dios está tratando con el pecado de nosotros todos los días, hermano. Todos los días. Y Dios realmente no tiene problema en tratar contra el pecado. ¿Cuántos lo creen, hermano? Porque tenemos la sangre de Cristo. Pero quiero decirte, hermano, que hay algo que Dios no puede tolerar y es el pecado contra la autoridad. Y este fue el pecado de Samuel. Dígame, hermanos, a simple vista, díganme, ¿cuál pecado sería peor? ¿El de David, que cometió adulterio, o el de Samuel? Perdón, el de Saúl. Díganme, ahí, abuelo de pájaro, usted pensaría qué grave fue el pecado de David. Pero David pecó contra el poder, o sea, contra los hechos. Y Saúl pecó contra la autoridad. Y eso Dios no lo tolera. Aló, hermano, ¿cuántos están recibiendo, hermano? Y les pongo este ejemplo de manera acá nuestra. Dígame, usted le tira una piedra a un policía, le rompe la cabeza, ¿qué cree que le va a pasar? No creo que lo metan a la cárcel. O sea, usted le tiró una piedra al poder. Aló. Tírele una piedra y rómpale la cabeza al presidente. Aló. ¿Cuántos están captando el mensaje, hermano? Que este es el mensaje. O sea, yo no sé, hermano, si usted, hermano, le tira allí, Jorge sabe esto, allí en el recinto del juzgado, ahí está el juez en ejercicio de sus funciones. Usted le tira una piedra al juez y le parte la frente. Usted está atentando no contra el poder, sino contra la autoridad. Ahora, teniendo los dos casos enfrente, la piedra al policía o al juez, ¿a quién le va a ir peor, Jorge? Al que se la tiró al juez porque está atentando contra la autoridad. Le pongo más ejemplos. Judas y Pedro, hermano. ¿Contra quién pecó Judas? Aló. Contra la autoridad. ¿Contra quién pecó Pedro? Contra el poder. Dígame, ambos no negaron a Jesús. Ambos negaron. Pedro lo negó abiertamente y los discípulos, dice, todos lo negaron. Judas
lo negó, pero el asunto es que Pedro pecó contra el poder y Judas pecó contra la autoridad. En esto, hermanos, de verdad quiero hacerles un llamado grande a la iglesia. Que no estemos en el gota a gota o ya estemos rayando y no nos estamos dando cuenta del pecado de rebelión. Quizás eso es algo que tú tienes que también saber, del pecado de rebelión, hermanos, en que pudiera estar rayando la iglesia. Saúl y David es el ejemplo. El pecado de David fue desastroso, hermano. Pero todavía el rey David está reinando y va a reinar en el milenio. Porque fue un pecado, hermano, y esos son los pecados que a diario cometemos. Pecado contra los hechos, hermanos. A veces mentimos, hermanos. Mire, no todo pecado es rebelión, aunque toda rebelión es pecado. Aún la Biblia habla de pecar por hierro. Ese pecado que, como decimos popularmente, fue sin querer queriendo o se me chispoteó. Hermano, contra esos pecados, hermanos, vea, aunque usted no lo crea, y esto no es un llamado a pecar, al rey David se le chispoteó con esta mujer. Tenemos, hermanos, que tener bien la noción clara de que nuestro Dios es un Dios santo, hermanos. Y no podemos estar jugando con la santidad. El tema de la autoridad de Dios, hermanos, es algo bien grave. Tanto que Satanás, hermanos, vea, la máxima autoridad es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Y qué fue lo que hizo Satanás, hermano? ¿Por qué Dios mostró más complacencia con Adán y Eva que con Satanás? Sencillo, porque Adán y Eva pecaron contra los hechos, contra las obras. Pero Satanás, el pecado de Satanás, nada menos y nada más, fue el pecado de rebelión. Fue un choque directo contra la misma autoridad de Dios. Esto la iglesia lo tiene que saber, hermanos. Vea, ese solo pecado, aunque Adán lo sacaron del Edén, pero no perdió la presencia de Dios. Pero ahora era en otras condiciones. Al Satanás lo sacaron del cielo, perdió todos sus derechos, el poder se lo robó y perdió lo más importante, la presencia de Dios, a Lucero. La iglesia, hermanos, ¿por qué ha sido tan descuidada con el tema de la obediencia, hermanos? La iglesia tiene que entender que la cuestión de la obediencia a Dios y de la autoridad de Dios es una cuestión de principios, hermano. Vea, Dios vea, hermano, métase en la cabeza que Dios es exigente. A Dios no le gustan las sobras. La obra de Dios no es para hacerla como sea. Y esto es un llamado para todos, especialmente a los que sirven directamente, le sirven a Dios. No podemos, hermanos, usted no puede estar orando el Padre Nuestro y diciendo esa parte, diciendo: no me dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, en desobediencia. Usted no puede, hermano. Si usted, por supuesto, hermano, que hay perdón para los pecados, hermanos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Siempre y cuando haya arrepentimiento, hermanos. Dios siempre va a colaborar con el hombre, hermanos. Vea, esto es una de las doctrinas coyunturales. Hay gente que dice que Dios no colabora con el hombre, que el hombre no puede colaborar con Dios. Hermanos, otros creen eso. Mire, le digo algo. Usted se va a encontrar desde Génesis la colaboración del hombre con Dios. Siempre. Aunque todo es por la gracia, aunque usted no lo crea, Dios quiere la respuesta del hombre a través de la fe, del arrepentimiento y de la conversión. Y de que aceptes por la fe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dios siempre va a estar buscando la colaboración del hombre. Y no puedes estar pidiéndole a Dios que te libre de todo mal y tú practicando el mal. Dios te dice: apártate del mal.
Obedece, hermano. Esto hace parte de la obediencia al Señor. Fue esa rebelión la causa de la caída de Satanás, hermanos. Y Dios nos guarde. El que verdaderamente conoce a Dios y le sirve, tiene que tener en claro lo que es el tema de la obediencia, de la autoridad de Dios y de la rebelión. Si no, hermanos, la vamos a pasar muy mal. Fíjense el castigo de Satanás y el castigo que Dios le impuso a Eva y a Adán. Al rey Saúl, Dios le dio una orden bien clara. Ya estaban en la ley. Si usted se devuelve al capítulo 15, al versículo 3, Dios le da una orden específica al rey Saúl. Una orden clara, hermanos. Versículo 3, mira lo que dice. Mira lo que dice el versículo 3. O leámoslo del versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre tu pueblo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué debía hacer Saúl, hermanos? Primeramente, miren, ¿qué debía hacer Saúl? Estar atento a las palabras de Jehová. Ahí está todo, hermano. ¿Cuántos quieren ser obedientes, hermano? Usted tiene que estar atento a la palabra de Jehová. La obediencia, ahí está todo, hermanos. Lo dice bien claro. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. O sea, le negaron pan, le negaron agua, le negaron el pasar tranquilamente por allí, por esa región que pertenecía a los amalecitas. Moisés no tenía intención de atacar, de hacer guerra contra Amalek. Y miren la orden específica de Dios a Saúl. Es una orden clara. Dios le dijo a Saúl a través del profeta Samuel: ve y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, carneros y asno. Creo que no hay ninguna duda en la orden que Dios le da a Samuel. ¿Sabe lo que representa Samuel? Samuel representa las obras de la carne. En otras palabras, ¿qué le estaba pidiendo Dios a Samuel? A Saúl, perdón. Dios le estaba pidiendo a Saúl que hiciera morir las obras de la carne. ¿Cuántos me dicen un amén o un ayayay? Y es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros, que le demos muerte a las obras de la carne, que le diera muerte, hermanos, a la mentira, a la inmoralidad sexual, al adulterio. Dios le estaba pidiendo a Saúl y aún nos está pidiendo a nosotros que le demos muerte a la fornicación, a la inmundicia, a los celos, a las contiendas, a los odios, a las envidias, a las borracheras, a las herejías. Es lo que Dios está pidiendo a nosotros, que le demos muerte. Y Dios está esperando la total obediencia de la iglesia. Usted se va a quedar aterrado, hermanos, que el caso de Saúl es para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Quién tiene duda de la orden que Dios le dio a Saúl, perdón? ¿Quién tiene duda de las cosas claras que Dios le estaba pidiendo a Saúl? Mira, y aquí viene algo grande, y quizás un cuestionamiento que hace mucha gente que lee la Biblia. ¿Por qué Dios manda matar a niños? Dios es malo, entonces, según algunos. Dios es cruel, según algunos. No. Mire, hermanos, la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría del hombre. Miren, el hecho de que aquí aparezcan los niños, las mujeres, los ancianos, esto tiene una aplicación literal y una aplicación espiritual.
lo literal era, aunque no lo comprendan muchos, lo literal era que Dios prefiere aún, y lo prefirió, que murieran niños antes de verlos crecer en la influencia corrupta de los padres. Aló, hermanos. Aún Dios lo prefiere, hermanos. Miren, yo no quiero rayar, pero yo me atrevo a decir, hermanos, me atrevería a decir, es una opinión personal, que estos niños pudieran ser salvos. Y así puede pasar, hermanos, que Dios prefiere la salvación de los niños antes que crezcan y tengan el conocimiento del mal y del bien y empiecen a hacer el mal. Dígame si eso no tiene la lógica del cielo correcta. Entonces Dios no es malo. Diga conmigo, Dios es bueno. Y es hasta misericordioso. Aquí hay un acto de misericordia de Dios a favor de estos niños. Pero también, hermanos, Dios nos está hablando de que así como los amalecitas eran crueles, miren, los amalecitas eran crueles. Miren, la nación que más vivía en la justicia de Dios fueron los israelitas. Por eso Dios les ordena desalojar a toda esa gente, a los cananeos, a los fereceos, aunque los amalecitas quedaban un poquito más abajo. Por eso Dios los ordena desalojarlos. Los que más practicaban los derechos humanos fue la nación de Israel a través de la ley de Dios. Y la ley de Dios, hermano, tuvo que ser asimilada gradualmente. Por eso no quitó enseguida de los corazones la esclavitud, porque también tenía que desarrollarse gradualmente. Pero así como los amalecitas eran crueles, ladrones, rapaces, hermano, Dios quiere que la iglesia sepa que las obras de la carne son crueles. Y el que le abra la puerta a las obras de la carne terminará robado, maltratado y muerto a través de las obras de la carne. Y Dios está demandando a la iglesia una total obediencia, hermano. Dígame, hermano, si hubo alguna duda en lo que Dios le dijo a Samuel. Dios fue muy claro con lo que Dios le dijo a Saúl, perdón. Y sé que Dios a muchos aquí les está pidiendo que cierren Facebook. Los está haciendo caer y están jugando con las redes sociales. Y Dios les está pidiendo de manera clara: cierra esa cuenta, elimina esa cuenta. Pero qué extraño, hermanos, que así como Saúl, la iglesia está haciendo esto. Dios les está dando una orden bien clara, y la iglesia lo que está cerrando es eliminando lo más débil, pero dejando lo mejor para uno. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Dios quiere una obediencia, hermanos, una obediencia total. Así hablan también los criminales, los ladrones. Siempre están diciendo: esta es la última y en esta me va a ir bien. Mire, es algo que la iglesia no dice abiertamente, pero es algo que la iglesia sutilmente y suavemente hace rebelión, diciendo: nadie se va a dar cuenta. Es decir, en pocas palabras, hermanos, podemos ver que Saúl obedeció a Dios, pero a su manera. Saúl obedeció a Dios con peros, con excusa. Mira lo que dice el versículo 9. Es increíble, hermano. Yo estoy siendo ministrado con esta palabra que he estado leyendo. Mira, hermano, la orden que Dios le dio a Saúl por el profeta Samuel. Se la dio claro. Pero en el versículo 9 dijo Saúl, dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Aquí lo dice claro. ¿Quiénes perdonaron al rey Agag? Era el rey de los amalecitas.
Saúl y el pueblo, aquí lo dice claro, y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y de despreciable lo destruyeron. Aquí lo dice bien claro, la responsabilidad era primeramente del rey Saúl, y segundo, la responsabilidad era del pueblo también. ¿De dónde sacó el rey Saúl que tenía que guardarse lo mejor? ¿Con base en qué criterio el rey Saúl pudo decir esto es lo mejor y esto lo vamos a apartar, hermanos? ¿Ustedes creen que eso no nos está pasando, hermanos? ¿Ustedes creen, hermanos, que tanta insistencia con Dios, hermano? Vea, la tecnología es importante. ¿A quién no le sirve un correo? Los correos que antes duraban años o quizás meses, ahora llegan enseguida, hermanos. Pero toda la maldad que el diablo está mandando aún a los cristianos, hermanos, hermano, vea, yo no sé, pero usted se tiene que revisar su vida espiritual. Yo no sé, hermano, vea, yo no tolero, hermanos, una escena indebida ni en las propagandas. Hoy se les dice a esta clase de gente fanáticos. Ya, este tipo de actitud fue la actitud de los primeros padres de la iglesia, que uno le llama padres de la iglesia, pero ni ellos mismos querían que le dijeran padres de la iglesia. ¿Cuántos hoy han oído hablar, por ejemplo, de Tertuliano, de Policarpo, de Ireneo, de Orígenes, de toda gente que fueron obispos de la iglesia, pero que eran cristianos comunes y corrientes, no eran llenos de pompa? Vea, esta gente fue radical. Ellos, usted se lee la historia de estos primeros cristianos y las mismas denuncias que estamos haciendo ahora, ellos lo hicieron allá cuando se vino el Imperio Romano con el Coliseo Romano. Ahora hay tanta frescura de la gente cristiana en los estadios de fútbol. Ya sé lo que pueden decir algunos que escuchan esto, hermano. Pero fue lo mismo que denunció esta gente viendo las torturas. ¿O no hay tortura en el fútbol, hermano? Tortura. La iglesia no ha entendido, hermano, el tema serio de la devoción y la consagración a Dios. Vea, usted no tiene todo el corazón y usted no tiene toda la voluntad para entregarse a Dios, hermano. Cuidado, usted está en la misma condición del rey Saúl. Porque Pablo dice que estas cosas les acontecieron, hermano, como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Mire lo que dice el versículo 15, en contraste con el versículo 9. Acá dice, hermano, perfecto, que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y ahora mire, hermano, la irresponsabilidad del rey Saúl. ¿Usted cree que un rey es para que se exprese de esta manera? Le dice Saúl a Samuel. Le dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Ahora es el pueblo. Él era el responsable porque él era el rey. Ahora el rey Saúl dice, el pueblo lo perdonó. El pueblo los perdonó lo mejor de la vaca y de las ovejas para sacrificarlas a Jehová. ¿Cómo no, hermano? Lo que Dios te ordena que sacrifiques, que hagas morir, ahora tú lo preservas con vida para sacrificárselos a Dios. Ve, hermano, algunos dirán algo tan sencillo, que la contaminación sale del corazón. Y es cierto, usted lo encuentra en los evangelios. Jesucristo lo dijo, que nada de lo que entra por la boca contamina al hombre. Y Jesucristo lo dijo, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Pero hermanos,
cuánta cosa no entra al corazón por los ojos y por los oídos, y eso hace que contamine el corazón. De la abundancia del corazón es lo que habla la boca, hermanos. Hermano, vea, una de las cosas que Dios me ha venido hablando con esta iglesia es este tema que estoy hablando. El tema de la obediencia, hermano. Y el tema de la rebelión. Porque ha pasado, y bastante, y en gran manera, y en gran medida. Esto es una de las cosas, hermanos, que Dios está hablando. Lo que vengo a decirle es un mensaje de Dios. No vengo a predicar para rellenar un espacio. Fue algo puntual que el Señor me dijo, que el problema mayormente era problema de rebelión. Pero la gente no está entendiendo, hermano. Aquí tienen la escritura, hermanos. Y es algo con que esta iglesia ha venido peleando por mucho tiempo. Dios, hermanos, siempre va a respaldar a la autoridad delegada, hermanos. Siempre. O a ti todos los policías te caen bien, pregunto. ¿Te caen bien todos los policías? Tírenle una piedra para que vean. Dios siempre va a respaldar la autoridad. Lo que le dijo Samuel a Saúl era lo que le estaba diciendo Dios a Saúl. Aló, no sé cuánto me están comprendiendo. Vea, hermanos, te hago esta pregunta. Sencillo. Por ejemplo, a Jorge. Jorge, si se te aparece Jesucristo y te dice, cierra Facebook, ¿tú lo cerrarías? ¿Ah? Y no se te ha aparecido últimamente. ¿Ah? Miren, ¿ustedes creen que hay alguna diferencia entre que Dios se te aparezca y te diga algo directamente, como en los tiempos de Adán y Eva, ¿no? No vas a esperar a pensar que ahora Dios se te va a aparecer. A la palabra que Dios te dice, así sea por un tercero que Dios delegue. Aló. Ya sé cuando Dios utiliza a mi esposa, pero también sé cuando no. Y en este tiempo he aprendido a guardar silencio. Ayer pasó algo bien especial. En la noche ella me decía cosas que yo sabía que cuando ella me lo decía en la mañana, eso no era de Dios. Al final ella reconoció y me dijo, mi amor, esto y así es que te quería ver, que no se lo dije. Ya, hermanos, estemos atentos, hermanos, a la voz de Dios. Cualquiera. Aquí el que se predique a dar un mensaje de Dios tiene el respaldo de Dios. Esto no tiene nada que ver con ser pastor. Por eso usted tiene que reconocer lo que es la autoridad. ¿Cuánta gente no me ha enviado, hermanos? Vean, se lo digo, hermanos, y esto no es para manipular. Se están metiendo en tremendo problema con Dios. Igual, si aquí estuviera mi esposa, estuviera Rafa predicando, cualquiera de ustedes, se están metiendo en un gran y profundo problema con Dios. Se lo dijo Samuel. Lo que Moisés hablaba era lo que Dios decía. Lo mismo, hermanos, lo que Dios está hablando, presta la atención, lo que hable Dios a través de los pastores, hermanos. Hay muchos, hermanos, vean, no hay honra a los pastores. Y ahí lo que hay una evidencia es de una profunda rebelión en los corazones. Yo lo he visto el resultado de la rebelión, hermanos. Y Dios nos guarde que repitamos otra escena similar. No ha sido cualquiera cosa, hermanos. Y no es para otra vez hurgar la herida, no. Pero sí quiero, hermanos, que los que quedaron, los que pasaron de este lado,
no ha sido cualquier cosa delante de los ojos de Dios. Ha habido una rebelión constante en la iglesia. Y Dios quiere detener esto, hermano. Por amor de Dios, se lo digo. Porque pudiera haber una rebelión suavecita sin estarnos dando cuenta. ¿Ustedes creen, hermanos, que a Dios lo va a detener una lluviecita? Díganme, ¿usted cree que Dios se va a justificar la falta del servicio por los problemas personales, por una lluvia? ¿Ustedes creen que Dios se va a tragar el tiempo, todo el tiempo completo, nuestras excusas? ¿Usted cree, hermano? Piense, hermano, que usted al entrar a la iglesia y le tocaba servir y lo está esperando a Jesucristo, usted le diga a Jesucristo, es que estaba lloviendo. ¿O no se lo hacemos a Jesucristo todo el tiempo? ¿Aló? Hermanos, estamos a tiempo de reaccionar, hermanos. Estamos a tiempo, hermanos, de abrir los ojos. Estamos a tiempo, hermanos, de eliminar totalmente de la papelera de reciclaje esos archivos, esos correos, esas cosas que para nosotros lo hemos reservado como lo mejor. Usted sabe, usted puede eliminar algo del computador y dejarlo en la papelera para después recuperarlo. ¿Aló? ¿Ustedes creen que eso no es un reflejo del corazón? ¿Cuánta gente, hermano, quizás entra a las páginas indebidas y después borra el historial? Pero en el historial de la conciencia y de la sabiduría de Dios nunca se borra, a no ser que haya arrepentimiento. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? Hermano, tenemos que sacar de la papelera de reciclaje, botar, hermano, hasta el último chicle que se haya quedado allá en el fondo. Porque si no, estarás complaciéndote con los amalecitas. Los amalecitas es el que el rey Saúl no matara a lo mejor de las ovejas, hermano, representa esa inclinación al mal que hay en cada uno de nosotros. Todo eso hay que hacerlo morir, y Dios está esperando de tu parte una total obediencia. Dios te va a probar, Dios te va a probar la desobediencia, y específicamente lo que hizo el rey Saúl fue un acto de rebelión. La rebelión corta ministerios, corta llamados. La continua rebelión, la continua excusa, como si Dios no supiera lo que verdaderamente hay en el corazón. Y yo no te estoy diciendo que ese sea tu caso, pero tú solamente lo sabrás. Vea, cuando viene Samuel y va y se acerca al rey Saúl y encuentra que Saúl tenía allí al rey Agag, al rey de los amalecitas, y tenía los más gordos de las ovejas. Vea, yo me imagino la actitud de Samuel a la distancia, oyendo balar a las cabras, oyendo bramar a las vacas, a los toros. Yo me imagino el dolor del rey de Samuel, el profeta. ¿Sabe lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl? Versículo 11, hermano. Mira lo que dice. Y esto lo dice el mismo Dios, hermanos. Mira lo que dice el profeta Samuel. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. ¿Qué es la rebelión, hermanos? Pregunto. Fíjate, ¿qué es la rebelión? Aquí lo dice: darle la espalda a Dios y no cumplir su palabra. Yo creo, hermano, y quiero invitarnos, yo también me incluyo, a que sinceramente nos revisemos, hermanos. No sea, hermanos, que estemos en una rebelión suavecita y con el tiempo, hermano, de manera abierta,
nos rebelemos. De manera abierta, estoy diciendo. Y vuelvo a tomar el ejemplo de los policías. Mire, si usted le tira una piedra a la estación de policía, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Ustedes lo llaman, ¿qué está pasando? Partió el vidrio, páguelo. Pero si a usted la policía le descubre que usted está por redes sociales planeando atentados a todas las estaciones de policía, la Casa de Nariño a nivel nacional, a usted le va a ir mal. Porque ya eso es rebelión. Porque ya hay un plan, hermanos, y Dios sabe que vamos a pecar, hermanos. Esto no es un llamado a coger el pecado como una bolita de ping-pong. Juan en su primera carta dice: hijitos, les escribo esto para que no pequen. O sea, la Biblia es para que no pequemos. Pero también dice Juan, pero si alguno hubiere cometido pecado. O sea, hermano, vea, tenemos que ser sinceros. Dios no quiere que peques. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios sabe que vamos a pecar. Y no es para coger el pecado como un deporte, como una costumbre. Entonces Dios quiere, hermanos, es el arrepentimiento. Dios te va a probar con amalecitas para que elimines a los amalecitas. El novio que tienes, si alguien tiene aquí a algo extraño, es el novio que Dios quiere. La persona que estás pensando, ¿es la persona que Dios quiere o es un amalecita? Aló, hermanos. Oiga, le pasó al rey Saúl, ahora que no nos pase a nosotros, hermanos. Ese proyecto que estás pensando hacer, ¿es de Dios o es de un amalecita? Pregúnteselo al hermano. Yo no sé, hermano, ¿a cuánto Dios les está hablando, hermano? Ese proyecto que tiene, preséntaselo al Señor. Porque puede tener apariencia de piedad, pero entonces mejor no cierro Facebook, solamente elimino a los más malucos ahí, que no conozco, y dejo lo mejor, lo más gordo de las ovejas. Cuando Dios le detesta, las ovejas balando en el corazón. Las ovejas, las vacas, ¿qué es lo que hacen las vacas? Mugiendo, los toros bramando. Vea, hermano, yo no sé, hermano, vea, eso lo oye y lo huele Dios en el cielo cuando hay amalecitas en el corazón. Tenemos que hacer un pare, hermano. El pare es el llamado que hoy está haciendo Dios. Es un llamado a dejar rotundamente los amalecitas, hermano. Hay filtros, hermanos, hay en internet, hay filtros. Usted sabe todo lo que ahora con tanto acoso, ¿verdad? Con tanto video inmundo. Vea, hermano, quiero decirle, cada vez que entre a YouTube, si es posible, entre con su usuario para que a esos videos inmundos usted le dé bloquear. Desquítesela de los amalecitas. No se conforme, ay, no veo, lo estás mirando por el revito del ojo. Toda esa clase de videos inmundos, hermano, bloquéelos. Y eso allá, algo hacen allá. Vea, yo lo he visto en mi usuario, lo he visto. Antes yo veía, pues, ¿por qué están estos videos aquí si yo no entro? Entonces me di cuenta y ya no aparecen esos videos malos ahí, sugestivos, hermano. Tenemos, hermanos, que verdaderamente cortar con los amalecitas, con las obras de la carne, con lo que a Dios le desagrada, hermano. No podemos estar jugando con Dios, hermano, y con el diablo. No podemos estar, hermano, con un pie en el cielo, en la iglesia, estar dirigiendo en la iglesia, pero a la vez estar siendo complaciente con los amalecitas. En otras palabras, esto fue lo que hizo el rey Saúl. Se volvió un complaciente, creyendo que esas pequeñas cositas, hermano, no le iban a hacer daño. Y que no se te olvide que todo lo que el hombre siembra, eso ciega. Vea, Dios me libre, hermanos. Y Dios sabe que es así. No ha habido ninguna intención de manipular a nadie en la iglesia. Pero sí veo
hermanos, y me toca advertir de los peligros de las redes sociales. No piense usted que la va a manejar. Ya, aunque usted no lo sabe, lo están controlando a usted, lo están vigilando y le están robando información. Cada vez que usted ve cierto tipo de videos, pues ya ellos saben cuáles son los videos que te gustan y son los videos que van a utilizar para mandarte propaganda, comerciales, para hacerte inducir a una conducta. No quiero decir nombre, pero me atrevo a decir que un presidente del mundo ganó las elecciones porque supieron analizar la conducta de mucha gente en las redes sociales. Usted averiguará y ya algunos sabrán. De pronto me meta en problema aquí con el Pentágono y la CIA y todo. Con decir Pentágono y CIA ya cogen esta grabación y me ponen un punto rojo allá en el Pentágono. Hermanos, Dios está haciendo un llamado a la obediencia, hermanos. Dios está haciendo un llamado, hermanos, mira lo que dice el versículo 14. A una obediencia total, hermanos. La iglesia tiene que dejar el bramido de vacas. O sea, dice, y Samuel dijo entonces, mira, mejor lo leo del versículo 13. Mire, hermano, que Dios no acepta, hermano, ni siquiera una alabanza si adentro hay rebelión. Dios no acepta ni siquiera nada a no ser que haya obediencia. Me gusta lo que dice el versículo 13. Versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Oiga, qué contradictorio, hermano. Qué contradictorio. Vea, las obras de Saúl estaban negando la palabra que salía de sus labios. Dios te ha llamado a algún ministerio. Estás en la alabanza, estás tocando piano, la guitarra, la batería, hermano. Hermano, que estés en obediencia siempre a Dios. Algunos dirán, bueno, por eso yo no me meto. Bueno, te lo vas a perder. Tú no sabes lo que Dios pueda desatar contigo a favor de las almas, a favor de su reino. Ahora viene Saúl y dice: Dios te bendiga, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y viene Samuel y le dice: bueno, ya que has cumplido la palabra de Jehová, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vaca que yo oigo en mis oídos, hermano? Vea, en el fondo, aunque hayas eliminado gente, en el fondo Dios sabe el bramido de vacas, el balar de las ovejas, de las cabras que todavía hay en nuestros corazones, hermanos. Dios lo sabe. ¿Por qué Saúl hizo esto, hermano? Porque es la misma actitud que tenemos nosotros cuando decimos de todo el mundo lo hace. Y a veces no lo decimos, pero a veces eso lo pensamos, hermano. A veces eso lo pensamos. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo tiene cuentas de perfiles falsos. Pero yo no. Yo he guardado lo mejor. Todo el mundo lo hace. Versículo 17. Mire esto que Samuel le dice a Saúl. O sea, que Dios recuerde el llamado que tú tienes, hermano. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Versículo 19. Sino que vuelto al botín has hecho lo malo a los ojos de Jehová. Mucha gente, hermano, no está comprendiendo
La tremenda guerra espiritual que estamos viviendo, hermano. O sea, yo no sé, hermano, mi deber es hablarte esto, hermano. Pero mucha gente de la iglesia no está comprendiendo la profunda guerra espiritual que estamos viviendo. El diablo va a hacer todo lo posible para dañarte el caminado, aún hacer que pierdas la salvación, dañándote el corazón, endureciéndote el corazón. Los primeros cristianos creían que la salvación se perdía. Te hablo de Policarpo, de lo que le dicen los padres de la iglesia, de toda esta gente, de Clemente de Alejandría y toda esa gente. Ellos creían que la salvación se perdía. ¿O de quién está hablando Juan cuando dice: si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y le hace volver del error de su camino, sepa usted que el que lo haga habrá salvado un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados? ¿Cuántos lo han leído? ¿De quién están hablando Juan ahí, hermanos? ¿De un hermano? ¿De un cristiano? ¿O tú crees que la preocupación de Juan era solamente la muerte física? Allí estaba hablando de la condenación eterna. No nos volvamos teólogos ni racionales, que esto fue lo que hizo el rey Saúl. Se volvió un racional. Mañana, hermanos, estaremos lo más puntuales que podamos en la universidad, en el trabajo, en el colegio, así sea que llueva. Pero un domingo en la iglesia temprano, así sea que esté serenando, no. Dios me entiende. Así no son las cosas, hermano. Y siempre estamos en ese punto de la autojustificación. ¿Sabes por qué? Porque hay amalecitas todavía en nuestro corazón. Vea, ¿qué hizo en pocas palabras el rey Saúl? Se autojustificó. No, fueron ellos los que lo hicieron. Pero Samuel, mira el rey, mira lo mejor de las ovejas podemos sacrificar. Es que eso no fue la orden de Dios. La orden de Dios fue: todo sacrifícalo allá. Todo, absolutamente todo. Y no te quedes con lo que para ti aparentemente es lo mejor del botín. Tenemos que parar, hermanos. Vea, en serio se los digo. Dios me ha venido hablando que uno de los mayores problemas de esta iglesia es la rebelión. A veces creemos que rebelarse es gritar allí, también no, pero hay una rebelión suave en la cual podemos caer sin darnos cuenta, y es esta que hizo el rey Saúl. Por eso le puse al principio la comparación. Oye, ¿cómo es posible que Dios haya perdonado a David en su adulterio y al rey Saúl, que hizo algo, se los digo, a nivel de nuestra comprensión, algo más suave, no lo perdonó? Le quitó enseguida el ministerio. Vea, hermano, una cosa es, como se lo dije al principio, pecar contra la autoridad, y otra cosa es pecar contra el poder, contra las obras, contra lo que Dios te mande, los hechos. Una persona puede cometer adulterio rebelándose contra la autoridad, pero otra puede cometer adulterio rebelándose contra el poder. Eso fue lo que hizo el rey David, hermanos, y todas las consecuencias que le vinieron. Vea, el rey Saúl, el rey David, en ese pecadillo arrasó contra los 10 mandamientos de la ley. Analice todo, ¿verdad? Se hizo del sexo un ídolo, y eso fue el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No cometerás adulterio, no robarás. Le robó la mujer ¿cómo es? A Urías, el Eteo. No mentirás. Todo lo hizo el rey Saúl en un solo capítulo, hermanos. Perdón, David. Versículo 33, hermano. Esto me gusta, hermano.
Vea, quien ve a Samuelito ahí, Samuel era, usted lo ve ahí tierno, noble, pero Samuel cuando sacaba la espada, hermanos, sacaba la espada. Mira la actitud de Samuel, hermanos. Y esta debe ser la actitud nuestra. Usted quiere vencer las obras de la carne. Usted quiere entrar en obediencia, hermanos. Tiene que sacar la espada. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Qué hizo Samuel? En pocas palabras, lo que no hizo el rey Saúl. Eso fue, en pocas palabras, lo que Pablo le dice a la iglesia: no satisfagas para los deseos de la carne. Iglesia, párala. No te satisfagas con tu autocomplacencia. No te satisfagas con la pereza espiritual. Córtala en pedazos. Diga, hermano, no puedo creer que la iglesia se esté llenando de excusas, hermano. Cuidado, hermano, hay una visitación demoníaca en el fondo de rebelión. Mucha gente a veces no quiere escuchar al pastor. Es que en el fondo no quieren escuchar a Dios, hermano. Aló. Dios no me llamó a entretener a la iglesia, hermano. Yo sé el mensaje que Dios ha dado a esta iglesia, que no es un mensaje, es un mensaje bíblico. Y punto. Usted quiere alguien que quiera que el otro domingo traigan la llave del carro para que Dios le dé un carro. ¿Usted sabe dónde ir? ¿Usted sabe dónde ir? ¿Usted quiere sentirse millonario y pasar la tarjeta por el datáfono? ¿Usted sabe dónde ir? ¿Cuánta gente no está entrando en esa desobediencia abierta? Rebelión abierta a Dios, desafiando la autoridad, rechazando a los mensajeros de Dios, hermanos, rechazando a la palabra que Dios da a través de los predicadores. Vea, Dios te puede mandar un mensaje a través de una piedra. Aló, si los cristianos se callan, las piedras hablarán. Samuel cortó al rey David, a este rey Agag en pedacitos. Versículo 22, hermanos. Otra vez nos devolvemos a donde vinimos, hermanos. Aquí está la salida, hermanos, a esto. Al final dice: el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántos quieren servirle a Dios, hermano? ¿Cuántos quieren servirle a Dios? Obedece. ¿Cuántos quieren adorar a Dios, hermano? Obedece. Eso es lo que Dios te está pidiendo, hermano. No te está pidiendo actos de religiosidad. Tú puedes venir a la iglesia en desobediencia. Obedece lo que Dios está hablando, hermano, a través de los pastores, de los líderes, de la exhortación que se te da en la iglesia. Es por tu bien, con el tema del discipulado, con el tema de la puntualidad, con el tema de la oración tuya personal, hermano. Obedece, tienes que congregarte, hermano. Tienes que congregarte a escuchar la palabra del Señor. Sin excusas, hermano. Vea, la iglesia que se levante en obediencia deberá ser una iglesia arrasadora. Esta fue la iglesia, no me gusta decir primitiva, porque cuando hablamos de iglesia primitiva nos vamos a Hechos, pero sí es la iglesia primitiva. Pero te hablo de esa iglesia primitiva desde el año 100 en adelante, que Juan, el del Apocalipsis, lo escribió en el año 90. Esa iglesia, desde que murió Juan en adelante, fue una iglesia poderosa. Ellos sembraron esa sangre para que nosotros hoy estuviéramos congregando. Uno de ellos, creo que fue Ireneo, dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Sabes por qué nosotros estamos ahora
porque hubo un mártir, nuestro Señor Jesucristo, que nos dio vida en abundancia, vida eterna, en esa cruz del Calvario, hermano. Y no solamente Él, sino los cristianos verdaderos de ese primer siglo, de ese segundo siglo, tercero y cuarto. La iglesia no ha entendido, hermanos, el valor del sacrificio. Vea, esta gente eran gente tremenda. Se apartaban de las costumbres del imperio romano, se apartaron totalmente, dejaron de ir a los teatros. No crean que las novelas son nuevas. Las novelas tienen siglos, milenios. Las inventaron los griegos a través del teatro. ¿Ustedes creen que eso es nuevo? Eso lo inventaron los griegos, los romanos. ¿Y saben qué hacían en los teatros romanos? ¿Saben qué eran las obras de teatro? Escenas cargadas de homosexualismo. Vestían a los hombres de mujeres para dramatizar un buen papel. Orgías, infidelidad. Esto no es nuevo, hermano. Y estos primeros padres les exigieron, les alertaron, alentaron a la iglesia que dejaran de ir a los teatros. Y ahora no, un mensaje de esto es un mensaje fanático. Un mensaje de esto es un mensaje intolerante. Ay, qué extraño, hermanos. Qué extraño que si usted vea, tiene que leer la historia de la iglesia. Vea, ninguno de ellos impuso que las faldas tenían que ser hasta los tobillos. ¿Hay algún problema con eso? No. Te hablo es de la imposición y de cuál fue la cultura y el pensamiento de los primeros cristianos. Ellos siempre manejaron el decoro, el pudor y la modestia. Y no crea que le fue fácil a ellos en el primer... Habían baños públicos, hermanos. Baños públicos. Donde las mujeres se desnudaban delante de los demás. Pero les era vergüenza hacerlo delante de sus esposos. Hermano, estamos viviendo la misma película, pero con otro cassette, con otra tecnología. Y es la misma exigencia que Dios nos está demandando. La iglesia de hoy está haciendo lo contrario a lo que hizo esa iglesia. No quiere morir. No quieren las persecuciones. Levantan las manos cuando hay sol, pero cuando llueve, Padre, tú sabes, no puedo ir a evangelizar. Está lloviendo. Señor, tengo este resfrío, no puedo ir. Eso no es muerte, hermano. A los que le debemos dar muerte verdaderamente es a las obras de la carne. A esta cantidad de pereza, hermanos, que nos da las excusas. Saquémonos, hermanos, vea, hay gente en una franca desobediencia. Las cosas que Dios me ha puesto a decir, gente que abiertamente, olímpicamente, hermano, la está desobedeciendo. Paren eso, que Dios no le gusta la rebelión. Enderézate, hermano. Componte. Ya es tiempo, hermano, de que dejes de ser un niño espiritual. Los que van creciendo, bueno, uno los está llevando, pero a los grandes, a los gigantes, a los viejos, a la gente que ya tiene la palabra, es para que ya, hermanos, estén sirviendo con poder, con potencia, llevando la palabra, sin excusa, sin argumento. En el fondo lo que hay es rebelión. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, hermano. Eso Dios no lo ha quitado. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Así le pasó al rey Saúl, hermanos. Y Dios nos guarda a nosotros. Sáquese eso de la mente de, que estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Pero la gracia no es la ley del menor esfuerzo. Vea, la Alemania, y valoro la obra de Lutero profundamente, gracias a Dios por ese hombre. Pero la Alemania que dejó Lutero post reforma fue una Alemania, hermano, desgarradora, alcoholizada, llena de la inmoralidad,
sexual, porque según dicen algunos, Dios hace todo, el hombre no hace nada, el hombre está incapacitado por el pecado. Eso lo dicen algunos, hermano. Ese mensaje no fue el mensaje de la iglesia primitiva. Y tiene que aprender, hermanos, sin caer, hermanos, en discusiones teológicas, hermanos, pero estas pequeñas cosas usted las tiene que tener en claro. Lo que son los puntos arminianos y calvinistas. Vamos a orar en esta mañana, hermano. Yo le pido a Dios que le abra su corazón y que entre en obediencia, hermano.